Comenzamos ya saludando a Eduardo Díaz, jefe del área de emprendedor de base tecnológica de la Fundación Madrid +D, que depende de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Entre sus funciones se encuentra el apoyo a la creación de empresas tecnológicas en colaboración con los agentes del ecosistema. Un programa además muy conocido desde hace más de 8 años es el Health Start Madrid +D. Hola Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto, Eduardo. Cuéntanos cómo son las startups españolas y madrileñas en salud. Sí, bueno, las españolas realmente contamos con unas 1.200 startups que suponen algo así como el 8% del total europeo. Si miramos datos no de número de startups, sino de valoración o de empleo, ahí estamos un poquito peor. Digamos, representamos en torno al 5% de Europa en términos de empleo creado por startups de salud y en torno al 3% más o menos en términos de valoración o de inversión. Si miramos Madrid, por ejemplo, y lo comparamos con el total nacional, ahí sí que podemos hablar pues de Madrid representa un 28, un 30% del total nacional en términos de startups. Wow. Y luego también en términos de valoración y de empleo pues un poquito menos, ¿no? En torno al 15, al 18, 20, 22% más o menos. En comparación con Europa, ¿qué nos encontramos? Sí, pues bueno, lo que acabo de comentar ahora, ¿no? Es el número de startups es muy interesante, ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo después de la pandemia nos hemos encontrado con que, bueno, el salud pasó a ser el sector con mayor número de startups en la Comunidad de Madrid. Después de la pandemia es cierto que se han impulsado otros sectores como que estaban más parados, como puede ser marketing o software empresarial, y ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, salud es el tercer sector en número de startups después de estos dos, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que es un sector en claro crecimiento. Hemos, por ejemplo, visto en los últimos años, los 2-3 años, el número de macro rondas ha disminuido muy sensiblemente. Sí. Rondas de más de 100 millones de euros prácticamente este año ya no estamos teniendo. El año pasado hubo algunas a nivel nacional. Y todo eso tiene un impacto en que en la importancia de las mini rondas de menos de 4 millones de euros, que son especialmente importantes en este sector. Yo diría que, bueno, de hecho, es el sector con más rondas en fase semilla y que duplican en número al siguiente sector, que es fintech. Quiere decir que depende mucho de ese tipo de inversiones pequeñas, pero que a su vez son muchas, y la mayor parte de la inversión viene de rondas entre 4 millones de euros y 40, incluso 100 millones de euros. ¿En fases ya iniciales o en fases ya de crecimiento? A partir de 4 millones, fases ya de crecimiento. Claro, a partir de 4 millones ya son fases de crecimiento, efectivamente, rondas A, B y incluso posteriores, en fases inferiores a 4 millones de euros, que son la mayoría. Que son la mayoría. Es cierto que tenemos muchísimas startups con ganas de empezar, con muchísimo entusiasmo y con muchas posibilidades, ¿no? Ahí, vamos, podemos hablar un montón sobre los sectores que están despuntando ahora y las nuevas oportunidades, ¿no? Quiero que nos cuentes de eso, pero ¿cuáles serían esos principales retos o desafíos que enfrentan las startups de salud, Eduardo? Pues mira, se distinguen claramente del resto. Nosotros que trabajamos en el programa Health Start, que tú comentaste, ¿no? Que ya hemos apoyado la creación de más de 20 o 25 startups en estos últimos años a través del programa, nos encontramos con que las startups que apoyamos en salud tienen una relación, tienen características muy diferenciadoras. Por ejemplo, cuando tratamos los temas de regulación, privacidad o seguridad, es cierto que para las startups de salud es un aspecto muy importante que bloquea en cierto modo la evolución rápida o la salida rápida del mercado. Pues ¿por qué? Porque hay que controlar la seguridad y la eficacia de los productos, la garantía, por ejemplo, de la seguridad de la información, todo lo que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial. Es cierto que ha entrado muy potente la inteligencia artificial, pero la ética y el control de lo que pasa con esa información es un aspecto muy importante, especialmente importante en este sector, donde se manejan datos muy sensibles, ¿no? Esto, después de la regulación y la privacidad y seguridad, yo mencionaría los temas de reembolso y financiación. Claro. Son startups que tienen que recuperar la inversión de sistemas de salud, por ejemplo, de aseguradoras, y para estas startups conseguir ese retorno de la inversión y de su esfuerzo es más complicado que para otros. Es decir, el reembolso de una aseguradora digamos, es un procedimiento más complicado que la simple venta de un producto por otros canales, ¿no?
También mencionaría la resistencia al cambio, que es especialmente importante en este sector, donde para que tú puedas vender tienes que haber demostrado con muchísima claridad y con pruebas clínicas que eso realmente funciona y que funciona. Y tal vez, no sé, por decir algo más, pues tal vez sí, diría la dificultad para la expansión. No es tan fácil. Vemos muchas startups que no consiguen dar ese salto, y ya no digamos internacional, debido muchas veces a la escasa interoperabilidad de los sistemas de salud. Es decir, muchas startups que desarrollan sus productos para un entorno local tienen problemas para extenderlo a otros mercados porque, digamos, las regulaciones, o mejor dicho, los sistemas sanitarios no intercambian la información del modo que se esperaría, ¿no? Entonces, tenemos un gran reto como sociedad, que es el de hacer que los datos se compartan realmente, y eso facilite a las startups mucho más. Y estoy seguro de que en el momento en que consigamos esto, será un balón de oxígeno enorme para las empresas que puedan salir, internacionalizarse y ofrecer productos muy, muy novedosos que tenemos en España o en cualquier lugar del mundo, en otros lugares, ¿no? Claro, al final es que lo que sirva en España o sirva en Europa pueda servir también en Estados Unidos y al revés, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, las regulaciones no lo permiten, ¿no? Departamentos estancos, ¿no? En cierto modo, como consecuencia de esa regulación. No sé si coincides conmigo que al final el emprendedor también en este vertical suele ser, en su mayoría, pues un perfil científico, un profesional médico incluso. Entonces, dar el paso también a entender el mundo empresarial y a integrar la ciencia con la empresa es un gran reto que tienen los emprendedores en salud. No cabe duda. Digamos, nosotros que trabajamos con emprendedores en salud y tenemos un acuerdo, por ejemplo, con ITEMAS, con la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, recibimos una gran parte de los proyectos de los hospitales. Son investigadores que trabajan habitualmente en proyectos de investigación y que desconocen totalmente lo que pasa en una empresa. Pero es que cuando se crea una empresa hay que tener muy claro tres ámbitos: el ámbito de la gestión, el ámbito de la regulación y de los aspectos vinculados a la seguridad de la información y demás. Sí. Y el desarrollo, ¿no? Ellos conocen muy bien la parte de desarrollo, porque han trabajado en proyectos, pero gestión empresarial y la parte regulatoria y demás desconocen. Entonces, el salto que dan con nosotros cuando hacen Health Start es bestial. Ellos realmente reconocen al final que les ha cambiado un poco la visión del mundo y les ayuda mucho a emprender. Entonces, no digo que todos los emprendedores vengan del ámbito de la salud, ni muchísimo menos, porque ahora, y lo podríamos comentar también, hay muchísimas soluciones alternativas a las tradicionales que son más del ámbito de las tecnologías de la información, y ahí no tienes por qué venir del ámbito de la salud. Y un porcentaje altísimo no vienen de los hospitales ni de los sistemas de salud. Pero, es un gran reto ahí, es un gran reto y aún pendiente, pero bueno, programas como el que hacéis, el Health Start, Start Madrid, sí. Health Start, pues ayuda justo a integrar esos conocimientos médicos con los empresariales. ¿Qué oportunidades destacarías en el sector de las startups de salud? Pues mira, yo destacaría a lo mejor... frente a la inversión tradicional de los inversores que venía siendo en biotecnología, en farmacéutica o en dispositivos médicos, ahora se abren, como decía, muchas oportunidades en las tecnologías de la información, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con wearables, con dispositivos, relojes, sensores inteligentes, por ejemplo, plataformas de telemedicina también, herramientas de atención virtual, por ejemplo. Todo esto tiene un futuro enorme, ¿no? Y obviamente no siempre hace falta venir del sector, o sí, tener algún conocimiento o relaciones con el sector, pero no tienes por qué ser un investigador del ámbito de la salud. Después también, por ejemplo, plataformas para ayudar a los propios sistemas de salud a gestionar mejor sus costes, ¿no? O mejorar la eficiencia y tomar decisiones, ¿no? Basadas en datos, ¿no? Porque hay muchísimos datos y es una pena que los datos de los clientes no se estén usando siempre de la mejor forma para poder tomar decisiones respecto a lo que hay que hacer, ¿no? Cuando se trabaja con ese enfermo, ¿no? Con ese paciente. Y también destacaría, por ejemplo, biomarcadores y diagnóstico molecular, que esto viene ya a tiempo, pero sí que el descubrimiento y validación de biomarcadores nos permiten, pues, un diagnóstico más temprano
y preciso de enfermedades cada vez más, y creo que el futuro es enorme, ¿no? En el ámbito de la biotecnología, en este caso no tanto ya, obviamente, de las tecnologías de la información. Y en cuanto a tecnologías específicamente, ¿cuáles son las que más se están usando? Pues mira, claramente te diría 4 o 5, las que además, como digo, claramente de la biotecnología avanzada, que acabo de mencionar, ¿no? Con los biomarcadores, hay otras que están entrando de forma muy importante. Inteligencia artificial, sí, clarísimamente, ¿no? Diagnóstico para todo el análisis de imágenes médicas, predicción de enfermedades, para analizar los datos médicos, importantísimo. Muy importante, IoT, Internet de las Cosas también. Dispositivos médicos conectados a IoT como monitores de salud portátiles, por ejemplo, fundamental también en este momento para mejorar la atención domiciliaria, por ejemplo. Otro aspecto, la realidad virtual y la realidad aumentada, que tiene, por ejemplo, para la formación de futuros médicos, para la simulación, la planificación de cirugías, terapias de rehabilitación también, por ejemplo, en el ámbito de la fisioterapia, tiene también un futuro enorme, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? La robótica médica también, por ejemplo, para la cirugía asistida o la rehabilitación, no sé, bueno, podría decir también el blockchain, a lo mejor, no sé, procesamiento del lenguaje natural también, a lo mejor para los registros médicos, pero bueno, es cierto que son muchísimas nuevas tecnologías que se pueden usar. Todas integradas y al servicio de la salud y de cambiarnos, al final, mejorarnos la vida a todos. Eduardo, Madrid +D, Comunidad de Madrid, ¿cómo has visto esta mesa? ¿Cómo has visto estos proyectos? ¿Qué les dirías? Sí, me parecen fantásticos. Realmente hemos hecho una buena selección, ¿eh? Creo que lo has hecho muy bien, Mariló. Impresionante, porque es cierto que son complementarios, hay puntos de vista muy diferentes, y yo creo que hay uno que compartimos todos aquí, que es la importancia de que tengamos en cuenta los diferentes instrumentos, posibles aliados, socios, ayudas públicas, sobre todo antes de comenzar a lo mejor con la inversión privada, conocer bien los hospitales, es decir, intentar tener una visión del ecosistema de salud antes de comenzar una aventura empresarial que puede ser realmente gratificante, fantástica, pero buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda sobre todo de formación, en temas de propiedad intelectual, por supuesto, de gestión empresarial, y creo que aquí los emprendedores que están en la mesa, bueno, obviamente han pasado por esa fase, están ya en fases posteriores, pero sería una recomendación para que todo el mundo tengamos, como decía Miguel, y le voy a copiar una frase, él decía conocer bien el menú antes de sentarse a la mesa, ¿no? Sí. Pues creo que eso es fundamental, especialmente en el ámbito de la salud. Que terminamos con ese minuto de oro de resumen, ese pues bueno, consejo para los oyentes, para la gente que nos sigue, que pueda estar viviendo un momento similar. Bueno, creo que hemos hablado de muchísimas cosas hoy. Únicamente para cerrar, mencionar que estamos abiertos desde la Comunidad de Madrid, por supuesto la Fundación Madrid +D, a que cualquier emprendedor en salud se acerque a nosotros. Vale. Tenemos programas muy potentes de mentoring, también de búsqueda de inversores en fase semilla, es decir, que en ese sentido abiertos a los emprendedores. Y también un mensaje desde la Administración Pública que, bueno, también no hemos hecho mucho énfasis hoy, pero es el del propio ecosistema, el de la colaboración entre los agentes del ecosistema, que me parece fundamental para que al final los emprendedores se beneficien de esto, ¿no? Me refiero en este caso a proyectos de colaboración, por ejemplo, entre hospitales, en torno a tecnologías en las que son potentes, que puedan dar entrada a emprendedores o plataformas de datos, es decir, una serie de herramientas que para las que desde la Administración Pública y las entidades privadas pues podemos también ofrecer mucho más un papel a los emprendedores en el que puedan destacar. Esa colaboración público-privada tan necesaria dentro del ecosistema.